Ella escondió un secreto oscuro para proteger a su hija. Él se refugió en el trabajo para olvidar a su esposa muerta. Y dos niñas atadas a sillas de ruedas aprendieron a vivir sin el afecto de su propio padre. Cuando Raquel acepta un nuevo empleo en una hacienda rodeada de silencio y pesares, no imagina que está a punto de enfrentarse al pasado que tanto luchó por dejar atrás. Entre secretos, culpas antiguas y lazos inesperados, nace una historia de reconstrucción, decisiones difíciles y amor verdadero, pero serán capaces de soportarlo todo. Esta historia tocará tu corazón y te dejará con el alma en vilo. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como cada día. Raquel Nogueira extendió el brazo automáticamente para silenciarlo antes de que despertara a Isadora en la habitación de al lado. Se sentó en el borde de la cama, frotándose los ojos aún pesados de sueño, y contempló el pequeño departamento de 2 ambientes en Coyoacán, Ciudad de México, que llamaban hogar desde hacía casi 10 años. No era lujoso, pero estaba limpio y ordenado. Cada objeto en su lugar, cada rincón inmaculado, reflejo de la personalidad metódica de Raquel. Las paredes exhibían fotografías de Isadora en diferentes edades. El primer día en la escuela, cumpleaños, paseos en Xochimilco. En ninguna de ellas aparecía la figura de un padre. Raquel se dirigió a la cocina y preparó el café, moviéndose con la precisión de quien sigue la misma rutina desde hacía años. A sus 38 años, aún conservaba la belleza que llamaba la atención en su juventud, aunque ahora era de un tipo diferente, más serena, marcada por líneas de expresión que contaban historias de luchas silenciosas y victorias discretas. «Buenos días, jefa». La voz de Isadora interrumpió sus pensamientos. La adolescente de 15 años ya estaba vestida con el uniforme de la escuela, el cabello rizado recogido en una cola de caballo alta, los ojos castaños vivos e inteligentes como los de su madre. «Buenos días, mi vida», respondió Raquel, sirviendo una taza de café con leche para su hija. «¿Dormiste bien?» Isadora asintió sentándose a la mesa pequeña de la cocina. «Hoy es el gran día, ¿verdad?», preguntó, observando atentamente a su madre. «La entrevista en la casa del tal millonario». Raquel respiró hondo, intentando controlar el nerviosismo que crecía en su pecho. «Así es, y ni siquiera puedo creer que llegué a la fase final del proceso. La vacante de cuidadora de las hijas gemelas de Leonardo Braganza era muy solicitada y bien remunerada. El anuncio publicado por su secretaria decía claramente: «Se busca cuidadora para 2 niñas de 10 años con necesidades especiales. Experiencia en enfermería, paciencia y disponibilidad para residir en el lugar son requisitos esenciales». El sueldo ofrecido era 3 veces mayor que lo que Raquel ganaba actualmente como enfermera en el centro de salud local. «Tú vas a poder», afirmó Isadora con convicción, mordiendo una tostada. «Nadie tiene más experiencia que tú con niños especiales». Raquel sonrió, agradecida por la confianza inquebrantable de su hija. Era verdad. Sus años trabajando en la sala de pediatría de un hospital público le habían dado vasta experiencia, con niños que enfrentaban todo tipo de desafío. Pero lo que la candidata no sabía era que estas niñas en particular habían ahuyentado a 5 cuidadoras en los últimos 6 meses. La secretaria del señor Braganza había sido discreta, pero Raquel había logrado sonsacarle algo de información a la agencia de empleos. Las gemelas eran difíciles, reservadas, a veces hasta hostiles. «El problema es que si consigo el puesto, tendremos que mudarnos», recordó Raquel con la preocupación evidente en su voz. «¿Cómo te sientes al respecto? Cambiar de escuela, dejar a tus amigos, nuestra rutina». Isadora se encogió de hombros.
una madurez sorprendente para alguien tan joven, trasluciendo en su mirada. «Mamá, has estado trabajando en 2 empleos durante años para darme lo básico. Si esta es una oportunidad para que trabajes en un solo lugar y ganes mejor, no seré yo quien te lo impida». Raquel sintió que los ojos se le humedecían. Su hija había crecido demasiado rápido, forzada por las circunstancias a desarrollar una comprensión de la vida que muchos adultos no poseían. Además, continuó Isadora con una sonrisa traviesa, dicen que la casa tiene biblioteca privada, alberca y una vista increíble. Trata de no contarme las desventajas. Rieron juntas, compartiendo ese momento de ligereza antes de separarse para el día. Isadora para la escuela, donde mantenía las mejores notas de la clase y ya hablaba con convicción sobre su deseo de estudiar Derecho. Raquel para una entrevista que podría cambiar completamente el rumbo de sus vidas. La hacienda de los Braganza era exactamente como Raquel imaginaba. Una construcción imponente de estilo colonial, meticulosamente conservada, en lo alto de una loma en San Ángel. Los jardines perfectamente cuidados ostentaban una variedad impresionante de flores tropicales, y la vista del Valle de México era para quitar el aliento. Raquel, en su mejor conjunto de blazer y pantalón de vestir, se sentía minúscula ante aquel símbolo de poder y riqueza. Una empleada uniformada abrió el portón eléctrico y la condujo por un camino de piedras hasta la entrada de la hacienda. «La señora Mariana la está esperando», informó la mujer, refiriéndose a la secretaria particular de Leonardo Braganza, quien había conducido todas las entrevistas anteriores. Raquel fue guiada a través de un vestíbulo decorado con obras de arte y antigüedades que parecían valer más que todo lo que ella poseía. La casa, a pesar de estar impecablemente limpia y decorada, tenía una atmósfera extrañamente fría, como si le faltara el toque humano que transforma una residencia en un hogar. En la sala de estar, una mujer de mediana edad, cabello canoso, impecablemente arreglado en un moño y traje sastre gris, aguardaba con una tablilla en las manos. «Señora Nogueira, puntual». «Aprecio eso», dijo Mariana sin sonreír, indicando que Raquel se sentara en un sillón de cuero. La entrevista comenzó como se esperaba. Preguntas sobre cualificaciones, experiencia profesional, referencias. Raquel respondía con seguridad, destacando sus años como enfermera pediátrica y su experiencia con niños con necesidades especiales. Todo iba bien hasta que Mariana llegó a las preguntas personales. «Veo aquí que es madre soltera», observó, mirando la ficha. «¿El padre de su hija está presente en su vida?» Raquel sintió un nudo formarse en su garganta. La mentira que sustentaba hacía años salió automáticamente. «Mi esposo falleció cuando Isadora tenía 5 años. Un accidente. Era más fácil así, más limpio. Mejor que decir que Enrique Nogueira estaba preso por involucramiento en esquemas de corrupción y lavado de dinero. Mejor que contar que la había abandonado embarazada cuando fue atrapado, dejándola para enfrentar sola no solo el embarazo, sino también el estigma de ser esposa de un criminal». «Lo siento mucho», dijo Mariana, sin demostrar real empatía. «¿Y cómo lidió su hija con esa pérdida?» «Isadora es una niña extraordinaria», respondió Raquel, una sonrisa genuina surgiendo al hablar de su hija. «Fuerte, decidida, con una capacidad increíble de ver el lado bueno de las cosas, incluso en las situaciones más difíciles. Es mi orgullo». Algo en la forma en que Raquel habló pareció tocar a Mariana, que relajó ligeramente su postura formal. «El señor Braganza mencionó que podría traer a su hija para vivir aquí, en caso de que sea seleccionada. Las habitaciones para la cuidadora incluyen una suite adicional. Creo que sería confortable para ustedes dos». «Sería perfecto», concordó
Raquel, sintiendo un destello de esperanza, la conversación fue interrumpida por un sonido de ruedas sobre el entarimado de madera. Raquel se giró para ver a una niña de aproximadamente 10 años, en una silla de ruedas motorizada, parada en la puerta de la sala. Tenía el cabello rubio recogido en una trenza floja y ojos azules intensos que la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Aurora, ¿no deberías estar en la clase de piano?», preguntó Mariana, visiblemente incómoda con la interrupción. «La cancelaron. Paul está enfermo», respondió la niña sin quitar los ojos de Raquel. «Ella es la nueva niñera, la que van a contratar para fingir que le importa por algunas semanas antes de renunciar como todas las demás». La frialdad en la voz tan joven tomó a Raquel por sorpresa. Antes de que Mariana pudiera reprender a la niña, se levantó y caminó hasta ella, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. «Mi nombre es Raquel», se presentó con una sonrisa calmada. «No soy exactamente una niñera. Soy enfermera, y si tu padre me contrata, estaré aquí para ayudar a ti y a tu hermana en lo que necesiten. Y no pretendo renunciar». Aurora la miró fijamente por algunos segundos, su rostro una máscara de indiferencia estudiada. «Todo el mundo renuncia», declaró finalmente. «Mamá renunció, papá renunció a la vida, las niñeras renuncian. Es solo cuestión de tiempo». Antes de que Raquel pudiera responder, la niña giró la silla y desapareció por el pasillo, dejando tras de sí un silencio pesado. «Le pido disculpas por el comportamiento de Aurora», dijo Mariana después de un momento. «Las niñas han estado enfrentando dificultades desde que su madre falleció». «¿Hace cuánto tiempo sucedió?», preguntó Raquel. 3 años. Un accidente de coche. Beatriz, la esposa del señor Braganza, conducía cuando un conductor ebrio invadió el carril. Ella murió instantáneamente». Raquel asintió, sintiendo una compasión inmediata por las niñas. Perder a una madre a esa edad, ella sabía bien el impacto que eso podría tener, y las niñas nacieron con la condición que las limita a las sillas de ruedas. Sí, una malformación congénita de la columna. Aurora y Elisa nunca caminaron. El señor Braganza ha invertido en investigaciones, tratamientos experimentales en el extranjero, pero hasta ahora sin éxito significativo. La conversación continuó por algunos minutos más, con Mariana explicando detalladamente las responsabilidades del cargo. Además de los cuidados físicos, ayudar en las transferencias de la silla, supervisar la fisioterapia diaria, monitorear medicaciones. Sería necesario acompañar a las niñas en consultas médicas, clases particulares y terapias diversas. El señor Braganza está frecuentemente viajando. Su red de clínicas exige atención constante. Cuando está en la ciudad, suele trabajar hasta tarde y tiene compromisos sociales los fines de semana. En esencia, usted sería la presencia adulta, primaria en la vida de las niñas, explicó Mariana. Al final de la entrevista, Raquel tenía una sensación mixta. Por un lado, el sueldo y las condiciones materiales eran incomparables. Por otro, había algo profundamente triste en aquella casa lujosa y en las niñas que la habitaban, algo que iba más allá de la discapacidad física o de la pérdida de la madre. «El señor Braganza quisiera hablar con usted personalmente antes de tomar la decisión final», informó Mariana, conduciéndola de vuelta al vestíbulo. «Normalmente él no participa en el proceso de selección, pero digamos que el caso de las gemelas exige cuidados especiales. Puede regresar mañana a las 18 horas. Él reservó un tiempo en su agenda». Raquel concordó, un mixto de nerviosismo y esperanza creciendo en su pecho mientras dejaba la hacienda. Al llegar al portón, se giró para mirar nuevamente la imponente construcción. Por un instante, tuvo la impresión de ver un rostro infantil en la ventana del segundo piso,
una niña idéntica a Aurora, observándola desde una cortina entreabierta. Elisa, la otra gemela, la que no apareció durante la entrevista, la que, según los susurros de la agencia de empleos, era aún más difícil que su hermana. Leonardo Braganza observaba la Ciudad de México a través de la ventana panorámica de su oficina en el 30º piso de un edificio comercial en Polanco. A sus 42 años, era considerado uno de los empresarios más exitosos de la nueva generación. Su red de clínicas ortopédicas, iniciada con una herencia modesta y expandida con visión estratégica impecable, ahora contaba con unidades en 5 estados mexicanos. Alto, con un físico que aún mantenía la disciplina de los tiempos en que practicaba natación competitivamente. Cabello negro ya salpicado de canas en las sienes y ojos de un azul profundo, los mismos que sus hijas habían heredado. Leonardo era frecuentemente citado en revistas de negocios y columnas sociales. Desde la muerte de Beatriz, sin embargo, sus apariciones públicas se limitaban estrictamente a lo necesario para mantener la imagen de la empresa. Señor Braganza, la señora Mariana está en la línea, anunció su asistente por el intercomunicador. Leonardo atendió prontamente. ¿Sí? Mariana, entrevisté a la candidata Raquel Nogueira hoy. Creo que encontramos finalmente a alguien adecuada para las niñas. Leonardo suspiró, pasando la mano por el cabello en un gesto de cansancio. Usted dijo lo mismo sobre las últimas 3, Mariana. Esta es diferente. Tiene vasta experiencia con niños con necesidades especiales. Parece genuinamente vocacionada para el cuidado y Aurora la puso a prueba, como hace con todas. Ella no se intimidó. Eso capturó la atención de Leonardo. Su hija mayor, por meros 4 minutos, como ella siempre hacía cuestión de recordar, había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para ahuyentar personas. Sus palabras cortantes y su mirada desafiante habían reducido a lágrimas a más de una profesional experimentada. ¿Qué le dijo a Aurora? Lo de siempre, que todos renuncian, incluso usted, que renunció a la vida. Leonardo cerró los ojos, el dolor familiar apretando su pecho. Era verdad, de cierta forma. Tras la muerte de Beatriz, se sumergió en el trabajo como un hombre se ahoga en el mar, desesperadamente, sin mirar hacia atrás, buscando no la salvación, sino el olvido. Sus hijas, que ya enfrentaban limitaciones físicas significativas, ahora lidiaban también con un padre ausente emocionalmente. ¿Y cómo reaccionó ella? Con calma. No se ofendió, no intentó forzar una conexión instantánea, pero tampoco retrocedió. Hay algo en ella, señor Braganza, una resiliencia que me parece compatible con lo que las niñas necesitan. Leonardo reflexionó por un momento. Después de tantas tentativas fallidas, había algo en el tono de Mariana que sugería un destello de esperanza. Voy a conocerla mañana entonces. Reserve una hora en mi agenda al final del día. Ya lo hice, señor. A las 18 horas. Después de colgar, Leonardo volvió a mirar por la ventana. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, una belleza que él mal conseguía apreciar en los últimos años. En algún momento había perdido la capacidad de ver belleza en el mundo. Era como si todo estuviera cubierto por un velo grisáceo desde aquella noche lluviosa en que recibiera la llamada fatal. Señor Braganza, hubo un accidente. Lo que más lo atormentaba no eran solo los recuerdos de Beatriz, su sonrisa, su olor, la forma en que tocaba el piano en las noches de domingo, sino la conciencia de que estaban discutiendo cuando ella salió conduciendo bajo la lluvia, en Fuerte, una discusión sobre las niñas, sobre cuánto tiempo él pasaba lejos de casa, sobre el hecho de que sus hijas necesitaban un padre presente, no solo un proveedor distante. Las últimas palabras que le dijo fueron duras, acusatorias.
Nunca tuvo la oportunidad de disculparse, de decirle cuánto la amaba a pesar de las diferencias, de agradecerle por haber sido la madre extraordinaria que fue para dos niñas con necesidades que muchos habrían considerado una carga. Desde entonces, la culpa era su compañera constante. La culpa por no estar más presente, la culpa por no haber sido el marido que Beatriz merecía, la culpa por ahora no conseguir ser el padre que sus hijas necesitaban. Era más fácil sumergirse en el trabajo, delegar los cuidados cotidianos a profesionales competentes, enviar dinero para investigaciones que tal vez un día permitieran que sus hijas caminaran. Más fácil, sí, pero el precio era demasiado alto. Las niñas se estaban volviendo extrañas para él. Aurora cada vez más agresiva y rebelde, Elisa progresivamente más recluida y silenciosa. Con cada niñera o cuidadora que desistía, sentía que perdía un poco más de la batalla para mantener su familia unida o lo que restaba de ella. Señor Braganza, la voz de su asistente por el intercomunicador lo sacó de sus pensamientos sombríos. Su videoconferencia con los inversores japoneses comienza en 5 minutos. Gracias, Clara. Estaré listo. Leonardo ajustó la corbata, asumiendo nuevamente la máscara del empresario confiado y exitoso que todos esperaban ver. Nadie en aquella sala virtual imaginaría que, por detrás de aquella fachada perfectamente compuesta, había un hombre luchando para no ahogarse en remordimiento e incertidumbres. Isadora esperaba ansiosamente en la pequeña sala del departamento. Cuando Raquel finalmente llegó, la adolescente saltó del sofá, sus ojos brillando de expectativa. «¿Y entonces? ¿Cómo te fue?» Raquel sonrió, dejando el bolso sobre la mesa y quitándose los zapatos que le apretaban los pies después de un día tan largo. «Fue interesante», respondió, pensativa. «La casa es impresionante, como esperábamos. El trabajo parece desafiante, pero dentro de mis capacidades. Conocí a una de las niñas, Aurora. Ella es intensa». «¿Intensa cómo?», preguntó Isadora, siguiendo a su madre hasta la cocina, donde Raquel comenzó a preparar un té. «Como alguien que sufrió pérdidas demasiado pronto y construyó muros a su alrededor», explicó Raquel, recordando la mirada desafiante de la niña. Ella y su hermana perdieron a su madre hace 3 años, en un accidente de coche. El padre está presente físicamente, o por lo menos financieramente, pero emocionalmente ausente, por lo que pude percibir. Isadora asintió pensativa. «Parece que ellas sí te necesitan entonces». Raquel sonrió con la observación perspicaz de su hija. «Tal vez. Mañana voy a conocer a su padre, Leonardo Braganza. La decisión final será de él. Tú vas a poder», afirmó Isadora con convicción. «Nadie es mejor en derribar muros emocionales que tú, mamá». Raquel abrazó a su hija, agradecida por su apoyo incondicional. No le contó a Isadora sobre el nudo que había sentido en el estómago al mentir una vez más sobre la muerte de Enrique, ni sobre la sensación inquietante que había tenido al percibir la tristeza profunda que permeaba aquella hacienda suntuosa. Aquella noche, acostada en su cama sencilla, Raquel no conseguía dormir. Pensaba en las gemelas en sillas de ruedas, en sus ojos azules llenos de desconfianza, en la ausencia de alegría infantil en aquel ambiente tan privilegiado materialmente. Pensaba en Isadora, que había crecido con tan poco, pero cuya risa aún resonaba frecuentemente por el pequeño departamento. Pensaba en sí misma, en las decisiones que había tomado, en las mentiras que sustentaba, en la vida que había construido de las cenizas de una relación desastrosa. Y finalmente pensaba en Leonardo Braganza, el hombre que conocería al día siguiente, un millonario atormentado por la culpa, por lo que había podido deducir. Un hombre que,
A pesar de todos los recursos a su disposición, parecía incapaz de ofrecer a sus hijas lo que ellas más necesitaban: presencia, conexión, amor incondicional. Irónicamente, eran exactamente esas las riquezas que Raquel poseía, en abundancia, a pesar de su cuenta bancaria casi siempre en números rojos. ¿Cómo serían sus ojos?, se preguntó, imaginando al padre de las gemelas. ¿Serían fríos y calculadores, como esperaría de un hombre de negocios exitoso? ¿O cargarían aquella misma tristeza profunda que había visto en la mirada de Aurora? Mañana lo descubriría, y de alguna forma sentía que ese encuentro cambiaría el curso de su vida para siempre. Las luces de la oficina de Leonardo Braganza estaban encendidas hasta tarde aquella noche. Repasaba informes, firmaba documentos, hacía anotaciones para reuniones futuras, todo para mantener la mente ocupada, para no pensar en el vacío que lo esperaba en casa. En determinado momento, abrió el cajón de la mesa y retiró un portarretrato que mantenía escondido allí. La fotografía mostraba a Beatriz, sentada en un banco de jardín, con Aurora y Elisa en sus pequeñas carretas adaptadas, todas sonriendo bajo la luz dorada de una tarde de verano. Un momento perfecto, congelado en el tiempo, anterior a todas las tragedias. Leonardo pasó los dedos sobre la imagen, un gesto casi reverente. «Te extraño tanto», susurró a la esposa que no podía más oírlo. «Y lo siento por estar fallándoles». A ellas, del otro lado de la ciudad, en su departamento modesto, Raquel finalmente dormía, sin imaginar que, a kilómetros de distancia, el hombre que pronto entraría en su vida contemplaba la misma luna a través de una ventana mucho más lujosa, pero igualmente solitaria. Dos mundos diferentes, a punto de colisionar. El reloj marcaba las 17:55 cuando Raquel atravesó nuevamente el portón de la hacienda Braganza. Estaba impecablemente vestida con un vestido sencillo, pero elegante, que guardaba para ocasiones especiales. Uno de los pocos lujos que se permitía esta vez. Fue la propia Mariana quien la recibió en la puerta. «El señor Braganza la espera en su oficina», informó, conduciéndola a través de un pasillo diferente al del día anterior, en dirección a un área de la casa que Raquel aún no conocía. La oficina ocupaba toda la extensión del ala este de 1960 y la hacienda, un espacio amplio con estanterías de libros del suelo al techo, una mesa imponente de madera oscura y ventanas que ofrecían una vista privilegiada del valle. En las paredes, además de diplomas y certificados enmarcados, había fotografías de Leonardo en congresos médicos, inauguraciones de clínicas y algunas pocas imágenes familiares. Leonardo estaba de espaldas cuando ella entró, observando la puesta de sol a través de la ventana. Al oír la puerta abrirse, se giró lentamente. Raquel sintió un ligero sobresalto al mirarlo por primera vez. En los periódicos y revistas donde ocasionalmente aparecía, Leonardo Braganza parecía distante, casi inaccesible en su perfección de empresario exitoso. En persona, sin embargo, lo que más llamaba la atención eran sus ojos, de un azul, intenso como los de sus hijas, pero cargados de una tristeza que ninguna fotografía había logrado capturar. «Señora Nogueira», la saludó formalmente, acercándose para un apretón de manos. «Agradezco que haya venido. Por favor, siéntese». Su contacto fue breve, profesional, pero Raquel no pudo evitar notar la tensión en sus hombros, como si cargara un peso invisible. «Mariana me ha hablado muy bien de su currículum y de su entrevista», comenzó, sentándose frente a ella en un sillón en lugar de detrás del escritorio, un gesto que disminuía ligeramente la formalidad entre ellos. «Pero necesito ser franco, mis hijas no son casos sencillos». Raquel asintió, manteniendo contacto visual. «Los niños rara vez lo son, señor Braganza, especialmente cuando han pasado por traumas.
Conocí a Aurora ayer y, aunque brevemente, pude percibir que ha construido defensas emocionales considerables. Leonardo pareció momentáneamente sorprendido con su franqueza. Aurora es la más vocal sobre sus sentimientos, admitió él. Elisa, por otro lado, casi no habla más. Tras la muerte de su madre, se retrajo cada vez más. Los terapeutas dicen que es una forma de luto, un mecanismo de defensa, pero su voz falló ligeramente y él carraspeó para disimular. Entiendo su recelo, dijo Raquel gentilmente. Usted ya ha visto a otras cuidadoras renunciar, y eso solo refuerza para las niñas la idea de que las personas siempre se van. Leonardo la encaró, una sombra de vulnerabilidad atravesando su mirada normalmente controlada. Exactamente, y no puedo permitir que eso suceda nuevamente. Necesito a alguien que comprenda que este no es solo un empleo con un buen sueldo. Es una responsabilidad con dos niñas que ya han perdido demasiado. Raquel respiró hondo, sintiendo el peso de aquellas palabras. Por un momento consideró decir lo que creía que él quería oír, promesas de dedicación inquebrantable, declaraciones de vocación, pero optó por la honestidad. Señor Braganza, no puedo prometer que nunca habrá conflictos o momentos difíciles. Lo que puedo garantizar es que no abandonaré a sus hijas al primer signo de dificultad. Soy madre soltera. He criado a mi hija sola desde que tenía 5 años. Sé lo que es enfrentar tormentas sin rendirme. Leonardo la observó atentamente, como si intentara ver más allá de sus palabras. Mariana mencionó que tiene una hija adolescente. Isadora, ¿cierto? ¿Cómo se siente ella sobre mudarse para acá? Isadora es extraordinariamente comprensiva para su edad, respondió Raquel, una sonrisa suave iluminando su rostro al hablar de su hija. Ella entiende que esta es una oportunidad importante para nosotras. Además, creo que ella podría ser una influencia positiva para Aurora y Elisa. Leonardo pareció considerar esa posibilidad por un momento. «¿Una hermana mayor?», murmuró casi para sí mismo. Entonces, con un suspiro se levantó y caminó hasta la ventana nuevamente. «Hay algo que necesito mostrarle antes de que tomemos una decisión final». Él se dirigió a una puerta lateral que Raquel no había notado antes. Al abrirla, se reveló una sala menor, proyectada como un pequeño cine particular. En el centro, una pantalla grande exhibía imágenes pausadas de lo que parecía ser un video casero. «Esta es una grabación del cumpleaños de las niñas, hace 2 años», explicó Leonardo, invitándola a sentarse. «1 año después de la muerte de Beatriz. Quiero que vea cómo eran y en qué se convirtieron». Él accionó el control remoto, y las imágenes ganaron vida. En la pantalla, 2 niñas de 8 años en sillas de ruedas decoradas con globos soplaban velas en un pastel elaborado. Sus expresiones, sin embargo, estaban desprovistas de cualquier alegría. Al fondo, empleados uniformados y algunos pocos niños, probablemente hijos de colegas de trabajo, observaban incómodamente. Leonardo aparecía brevemente, intentando animar a sus hijas, pero su sonrisa era claramente forzada. La escena cambió a la apertura de regalos. Aurora rasgaba los envoltorios mecánicamente, mientras Elisa simplemente miraba hacia su propio regazo, ignorando completamente los paquetes coloridos frente a ella. «Hice todo mal», confesó Leonardo, su voz casi un susurro. «Pensé que una fiesta grande, regalos caros, un pastel espectacular, que todo eso podría compensar la ausencia de su madre. Fue un desastre». Raquel observaba las imágenes con el corazón oprimido, reconociendo en los ojos de las niñas un dolor familiar. El mismo que había visto en Isadora cuando era pequeña y preguntaba por su padre. «Usted estaba intentando ayudarlas de la única manera que sabía», ofreció gentilmente. Leonardo sacudió la cabeza apagando el video.
Estaba intentando aliviar mi propia culpa, corrigió con amargura. Beatriz y yo estábamos discutiendo cuando ella salió aquella noche. Yo dije cosas terribles. La acusé de exagerar las necesidades de las niñas, de ser sobreprotectora. Dije que estaba criando a 2 dependientes emocionales en lugar de a 2 jóvenes mujeres fuertes. Él pasó la mano por su rostro, un gesto que revelaba más vulnerabilidad de la que probablemente pretendía mostrar. Ella tenía razón, por supuesto, siempre la tuvo. Yo estaba tan ocupado construyendo un imperio, persiguiendo tratamientos milagrosos en el extranjero, que no veía lo que estaba justo frente a mí. 2 niñas que necesitaban simplemente a un padre presente. Raquel sintió un nudo en la garganta. Había una honestidad cruda en sus palabras, una admisión de fallas que contrastaba con la imagen pulida del empresario exitoso. Señor Braganza, todos cometemos errores como padres, dijo suavemente. Lo importante es que usted se dé cuenta ahora y esté intentando cambiar. Leonardo rió sin humor. Contratar a alguien para cuidar de ellas mientras continúo inmerso en el trabajo difícilmente puede ser considerado un cambio genuino. Raquel se sorprendió con su propia audacia cuando respondió: depende. Si usted me está contratando para sustituirlo en sus vidas, entonces no. Pero si me ve como una aliada para reconectarlo con sus hijas, para ayudarlo a reconstruir esa relación, entonces tal vez sea el primer paso de un verdadero cambio. Sus miradas se encontraron por un largo momento. Había algo en la mirada de Leonardo, sorpresa, tal vez incluso un leve vislumbre de esperanza, que hizo a Raquel sentir que había tocado un punto crucial. «Usted no es como las otras candidatas», observó él finalmente. «No, no lo soy», concordó Raquel. «Porque no estoy aquí solo por un sueldo. Creo genuinamente que puedo hacer la diferencia para Aurora y Elisa, y para usted también, si me lo permite». Leonardo se levantó abruptamente, como si aquella última frase lo hubiera desestabilizado. «El empleo es suyo, señora Nogueira», decidió, retornando a la formalidad anterior. «Mariana cuidará de los detalles contractuales. ¿Cuándo podría comenzar? Necesitaría algunos días para organizar la mudanza y comunicárselo a la escuela de Isadora», respondió Raquel, aún procesando el súbito cambio en su postura. «Por supuesto, ¿una semana sería suficiente?» Raquel asintió, levantándose también. «Perfecto. Y, señor Braganza», titubeó antes de continuar, «gracias por la confianza. Prometo hacer lo mejor por sus hijas». Leonardo apenas asintió con la cabeza, su rostro nuevamente una máscara de control emocional. Pero cuando se despidieron, con otro breve apretón de manos, Raquel tuvo la impresión de que, por un instante fugaz, él apretó sus dedos con un poco más de fuerza de lo estrictamente necesario. Era como si, silenciosamente, estuviera implorando para que ella no renunciara, no solo a las niñas, sino también a él. La semana siguiente pasó en un torbellino de actividades. Raquel dio el preaviso en sus 2 empleos. Conversó con la dirección de la escuela de Isadora sobre la transferencia y comenzó a empacar las pertenencias del pequeño departamento que habían llamado hogar por tanto tiempo. Mariana llamaba diariamente con actualizaciones sobre el contrato, información sobre la rutina de las niñas y preguntas sobre preferencias alimenticias y necesidades específicas para el cuarto que ocuparían. En la noche anterior a la mudanza, Raquel encontró a Isadora sentada en la cama vacía, mirando a las paredes ahora desnudas de su cuarto. «¿Todo bien, mi vida?», preguntó sentándose al lado de su hija. Isadora se encogió de hombros, un gesto que intentaba parecer despreocupado, pero no conseguía esconder completamente su aprehensión. Solo pensando, ¿será que vamos a adaptarnos allá? Quiero decir, es un mundo tan diferente al nuestro.
Raquel pasó su brazo por los hombros de su hija. Diferente, sí, pero también una oportunidad. Piensa en las gemelas. Ellas necesitan a alguien que las entienda, que las ayude a lidiar con sus pérdidas. Y tú, con toda tu sensibilidad y fuerza, puedes ser exactamente lo que ellas necesitan, como una especie de hermana mayor. Isadora sonrió, débilmente. ¿Y ese tal Leonardo Braganza? ¿Cómo es él? Raquel titubeó, buscando las palabras correctas para describir al hombre complejo que había conocido. Él es un hombre marcado por la culpa y por el luto. Exitoso profesionalmente, pero perdido como padre. Creo que en el fondo está tan asustado como sus hijas. Parece que entendiste bastante de él en apenas una conversación, observó Isadora con la perspicacia que siempre sorprendía a Raquel. Tal vez porque... Raquel paró reflexionando. Tal vez porque yo reconozca su dolor. Es diferente al nuestro, claro, pero aún así es dolor. Isadora asintió pensativa. Mamá, ¿crees que algún día me vas a contar la verdad sobre mi papá? La pregunta tomó a Raquel completamente por sorpresa. Sintió la sangre helarse en las venas mientras su corazón se disparaba. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó, luchando para mantener la compostura. Isadora la encaró con una intensidad que parecía mucho más allá de sus 15 años. Sé que hay algo que no me cuentas. Siempre lo supe. La forma en que evitas hablar de él, cómo cambias de tema cuando pregunto detalles sobre el accidente, cómo nunca tenemos fotos de él por la casa. Raquel sintió el mundo girar a su alrededor. Años construyendo una mentira para proteger a su hija, y ahora, en la víspera de una mudanza que podría transformar sus vidas, aquella bomba de tiempo amenazaba con explotar. Isadora, comenzó, sin saber cómo continuar. No necesitas contarme ahora, interrumpió la adolescente tomando la mano de su madre. Solo quiero que sepas que cuando estés lista, yo estaré aquí. Y nada, absolutamente nada que digas va a cambiar lo que siento por ti o lo agradecida que estoy por todo lo que has hecho por mí. Las lágrimas resbalaron libremente por el rostro de Raquel. Atrajo a su hija a un abrazo apretado, maravillada con la sabiduría y comprensión de aquel ser extraordinario que había criado. «Te amo tanto», susurró entre sollozos. «Más que a nada en esta vida». «Lo sé, mamá», respondió Isadora, abrazándola de vuelta con igual fuerza. «Lo sé». Aquella noche, Raquel apenas consiguió dormir. Las palabras de Isadora resonaban en su mente, mezclándose con imágenes de la mirada triste de Leonardo, de los ojos desafiantes de Aurora, del silencio enigmático de Elisa. Estaba a punto de sumergirse en un mundo completamente nuevo, cargando consigo un secreto que tal vez no pudiera esconder más. La llegada a la hacienda Braganza en la mañana siguiente fue menos formal de lo que Raquel esperaba. Leonardo estaba en un viaje de negocios, algo que Mariana había mencionado casualmente, como si fuera perfectamente normal que él estuviera ausente el día en que las nuevas residentes llegaban. Las maletas de Raquel e Isadora parecían minúsculas. En el enorme vestíbulo, un mayordomo ayudó a cargar las escaleras arriba hasta un ala reservada en el segundo piso. «Estos serán sus aposentos», explicó Mariana, abriendo la puerta a una suite espaciosa, con 2 amplias camas, un baño privado y una pequeña sala de estar. «Las niñas están en el pasillo principal, 5 puertas adelante. Cada una tiene su propio cuarto, pero prefieren estar juntas en el de Aurora la mayor parte del tiempo». Isadora miraba alrededor con ojos abiertos, claramente impresionada con el lujo discreto del ambiente. «Es más grande que nuestro departamento entero», murmuró a su madre, que asintió igualmente impresionada. Mariana continuó con las instrucciones prácticas. «Contraseña del Wi-Fi.
horarios de las comidas, números, de emergencia, ubicación de los equipos médicos para las gemelas. Todo estaba meticulosamente organizado, casi como en un hospital de lujo. Las niñas están en la clase de música ahora con el profesor Paul. Termina en... Ella consultó el reloj de pulsera. Aproximadamente 20 minutos. Sugiero que se instalen y entonces vayan a conocerlas. O mejor, para usted reencontrarlas, agregó dirigiéndose a Raquel, y para Isadora conocerlas. Cuando Mariana salió, Raquel se sentó en el borde de una de las camas, súbitamente sobrecargada por la magnitud del cambio en sus vidas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Isadora sentándose a su lado. «Sí, solo absorbiendo todo esto». Isadora sonrió, apretando su mano. «Vamos a lograrlo. Siempre lo logramos, ¿no?». Raquel asintió, agradecida por la fuerza que su hija siempre le proporcionaba en los momentos de duda. Tras organizar rápidamente sus pertenencias, se dirigieron a la sala de música en la planta baja. Al acercarse, oyeron las notas vacilantes de un piano, interrumpidas ocasionalmente por una voz masculina gentil que ofrecía orientaciones. Raquel tocó suavemente en la puerta entreabierta antes de entrar. La sala era amplia, con ventanas del suelo al techo que daban al jardín. Un piano de cola ocupaba el centro del espacio, y a su lado estaban posicionadas 2 sillas de ruedas. Un hombre de mediana edad con cabello canoso estaba inclinado sobre el instrumento, ajustando las manos de una de las niñas sobre las teclas. «Con permiso», dijo Raquel suavemente. «Soy Raquel, la nueva cuidadora, y esta es mi hija, Isadora». El profesor se irguió, sonriendo amigablemente. «Paul Méndez, profesor de música. Bienvenidas. Estábamos justamente terminando por hoy». Aurora giró su silla inmediatamente, encarando a las recién llegadas con la misma mirada desafiante que Raquel había conocido en la entrevista. A su lado, prácticamente idéntica físicamente, pero con una expresión mucho más retraída, estaba Elisa. «Realmente regresaste», observó Aurora, la sorpresa mal disimulada en su voz. «Pensé que habías cambiado de idea». «Te dije que no renunciaría fácilmente», respondió Raquel con una sonrisa calmada. «Y esta es mi hija, Isadora». Isadora avanzó un paso sonriendo genuinamente a las gemelas. «Hola, estoy muy feliz de conocerlas. Su casa es increíble». Aurora estudió a Isadora con interés mal disimulado. «¿Cuántos años tienes?» «15», respondió Isadora. «¿Y no te importa haberte mudado para cuidar de 2 lisiadas?», continuó Aurora, el tono deliberadamente provocativo. «¡Aurora!», reprendió el profesor, visiblemente chocado. Isadora, sin embargo, no se inmutó. «Primero, nunca usaría esa palabra. Segundo, no vine a cuidar de ustedes, vine a vivir aquí con mi madre, que es quien va a trabajar con ustedes. Y tercero, por lo poco que he visto, ustedes parecen perfectamente capaces de varias cosas. Ese Chopin que estaban tocando ahora mismo, yo jamás podría». Un silencio sorprendido siguió a sus palabras. Hasta Elisa, que no había levantado los ojos desde su llegada, miró brevemente a Isadora. «Era Mozart, no Chopin», corrigió Aurora, pero su tono había perdido parte de la hostilidad inicial. «Bien, eso solo prueba lo mucho que sé sobre música clásica», rió Isadora, desarmando aún más la situación con su naturalidad. El profesor Paul aprovechó el momento para despedirse, prometiendo volver la semana siguiente. Cuando salió, un silencio incómodo flotó sobre la sala. Fue Raquel quien lo rompió. «¿Qué suelen hacer después de las clases de música?». Aurora se encogió de hombros. «Nada específico. A veces vamos a la biblioteca o vemos tele en la sala de estar». «¿Puedo conocer la biblioteca?», preguntó Isadora, sus ojos brillando con interés genuino.
Me encantan los libros. Estoy leyendo Un mundo feliz para un trabajo de la escuela ahora. ¿Ya leíste Rebelión en la granja?, preguntó Aurora, un destello de entusiasmo atravesando su mirada normalmente defensiva. Sí, es uno de mis favoritos. El mío también, respondió Aurora casi sonriendo. Elisa prefiere a Jane Austen y esas cosas románticas, pero a mí me gustan las distopías políticas. Elisa lanzó una mirada rápida a su hermana, la primera señal de comunicación que Raquel había observado entre ellas. ¿Podemos ir a la biblioteca ahora?, sugirió Isadora. Pueden mostrarme sus libros favoritos. Para sorpresa de Raquel, Aurora asintió, girando su silla en dirección a la puerta. «Ven, es del otro lado del pasillo». Isadora lanzó una mirada rápida a su madre, que asintió alentadoramente. Mientras las dos adolescentes salían, Raquel notó que Elisa permanecía inmóvil, hesitante. Con una intuición nacida de años, lidiando con niños traumatizados, Raquel se agachó para quedar a la altura de los ojos de la niña. «¿Quieres ir también, Elisa? Prometo que me quedaré cerca si prefieres». Para su sorpresa, la niña silenciosa asintió casi imperceptiblemente. Raquel resistió el impulso de expresar su satisfacción exageradamente, temiendo que eso hiciera a la niña retroceder. En cambio, simplemente sonrió y caminó al lado de la silla de ruedas, mientras Elisa la movía lentamente en dirección a la biblioteca. Fue el primero de muchos pequeños milagros que acontecerían en aquella casa. En aquella misma noche, a kilómetros de distancia, en una celda en el Centro de Readaptación Social de máxima seguridad en el altiplano, Enrique Nogueira recibía un sobre a través de un guardia corrupto. Dentro había una fotografía reciente de Raquel e Isadora entrando en la Hacienda Braganza. Una sonrisa fría se formó en sus labios mientras estudiaba la imagen. «Finalmente», murmuró para sí mismo, «parece que la suerte está cambiando, mi querida Raquel». Guardó la fotografía cuidadosamente bajo el colchón delgado. Su plan de fuga estaba casi completo, y ahora, gracias a la nueva posición de Raquel, tenía un objetivo claro para cuando estuviera libre: la Hacienda Braganza y las dos pequeñas herederas de una fortuna que podría financiar su desaparición definitiva. Lo que él no sabía era que, en la misma hacienda, mientras Raquel ayudaba a las gemelas a prepararse para dormir, e Isadora arreglaba sus libros en la estantería del nuevo cuarto, un coche importado entraba silenciosamente por los portones. Leonardo Braganza había regresado de su viaje más temprano de lo previsto. Desde la ventana de su oficina, observó las luces encendidas en el cuarto de sus hijas. Un fenómeno raro en las últimas semanas. Y por un breve momento se permitió sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. 3 meses se pasaron desde la mudanza a la Hacienda Braganza. Lo que había comenzado como un arreglo puramente profesional se había transformado en algo que ninguno de ellos podría haber previsto. La casa, antes silenciosa y pesada, ahora reverberaba con los sonidos de vida renovada. Las risas de las gemelas, casi olvidadas en los años tras la muerte de su madre, volvieron a resonar por los pasillos. Incluso Elisa, que había permanecido en silencio autoimpuesto por tanto tiempo, comenzaba a hablar nuevamente. No mucho, apenas palabras susurradas principalmente para Isadora, pero ya era un milagro en sí mismo. En aquella mañana de sábado, Raquel observaba desde el balcón mientras Isadora empujaba las sillas de Aurora y Elisa por el jardín, mostrándoles cómo identificar diferentes especies de mariposas. Su hija se había revelado una fuerza transformadora en la vida de las gemelas, trayendo juventud y alegría donde antes solo había aislamiento y amargura. Es casi como magia, ¿verdad? La voz de Leonardo surgió detrás de ella, haciéndola girarse con un ligero sobresalto.
En los últimos meses, una metamorfosis sutil también había ocurrido en el dueño de la hacienda. Aunque aún trabajaba largas horas, Leonardo ahora se aseguraba de cenar con sus hijas casi todas las noches. Los fines de semana había cancelado compromisos sociales para pasar tiempo con ellas. En la semana anterior, por primera vez en años, había asistido personalmente a una presentación escolar de las niñas, en lugar de enviar a Mariana en su lugar. Isadora tiene un don natural con ellas, respondió Raquel, sonriendo al observar a las tres adolescentes interactuando como si fueran hermanas de verdad. No es solo Isadora, corrigió Leonardo, acercándose para quedar al lado de ella en el balcón. Eres tú también, Raquel. Tú has cambiado esta casa, has cambiado a mis hijas, has cambiado. Él titubeó, y Raquel sintió aquella familiar tensión en el aire entre ellos, una conexión no admitida que crecía a cada día, a pesar de los intentos de ambos de mantenerla estrictamente profesional. Todos los niños necesitan solo amor genuino y presencia constante, respondió ella, desviando sutilmente del camino peligroso que la conversación podría tomar. Aurora y Elisa son extraordinarias, siempre lo fueron. Solo necesitaban a alguien que las viera más allá de las sillas de ruedas, más allá de la tragedia. Leonardo la encaró intensamente, sus ojos azules revelando una vulnerabilidad que raramente permitía traslucir. Tú las viste desde el primer día, y de alguna forma me viste también. Raquel sintió el corazón acelerarse. Sabía exactamente lo que él quería decir. En las últimas semanas algo había cambiado entre ellos. Pequeños momentos compartidos, una taza de té tarde en la noche en la cocina cuando todos ya dormían, una conversación prolongada sobre el progreso de las niñas que se transformaba en confidencias personales, miradas que duraban un poco, más de lo necesario. Antes de que pudiera responder, sin embargo, Isadora hizo señas desde el jardín. «Mamá, señor Braganza, vengan a ver. Elisa acaba de identificar una mariposa monarca». El momento de intimidad se disipó, pero la vibración de aquellas palabras no dichas permaneció entre ellos mientras bajaban los escalones del balcón juntos. En la tarde de aquel mismo día, Raquel estaba verificando los horarios de fisioterapia de las gemelas para la semana siguiente cuando el timbre sonó. Era un sábado tranquilo. No esperaban visitas, y la mayoría de los empleados estaban de descanso, excepto por el chofer y 2 empleadas. Distraída con sus pensamientos, se dirigió a la puerta principal, asumiendo que sería alguna entrega. Al abrirla, sin embargo, sintió la sangre helarse en las venas. Frente a ella, vistiendo un traje barato y una sonrisa predatoria que ella conocía demasiado bien, estaba Enrique Nogueira. «Sorpresa, mi amor», dijo él, el tono falsamente endulzado, contrastando con la frialdad de sus ojos. «¿No vas a invitar a tu esposo a entrar?» Raquel agarró la puerta como si fuera un escudo. «¿Cómo? Entartamudeó, incapaz de procesar la visión del hombre que creía estar preso por, al menos, 5 años más. Digamos que hice algunos amigos influyentes durante mi estadía indeseada, respondió él con una sonrisa cínica. E imagina mi sorpresa al descubrir que mi querida esposa y mi hija ahora viven en la hacienda del famoso Leonardo Braganza. Ex esposo, corrigió Raquel, recuperando parte de su compostura. Nuestro divorcio fue finalizado hace 10 años, Enrique. No tienes ningún derecho de estar aquí. Enrique dio un paso adelante, forzando su entrada. Raquel retrocedió instintivamente, un miedo antiguo resurgiendo, el cuerpo recordando cómo era estar vulnerable frente a él. «¿Dónde está Isadora?», preguntó él, mirando alrededor del vestíbulo imponente. «Estoy seguro de que estará emocionada de ver al padre que creía muerto. ¿No es así?».
La mención a Isadora hizo que Raquel recuperara su fuerza. Enderezó su postura, enfrentando la mirada del exmarido. «No vas a verla. No sé cómo conseguiste salir de la prisión, pero sugiero que vuelvas para allá antes de que llame a la policía». Enrique rió, el sonido vacío y frío resonando por el vestíbulo. ¿Llamar a la policía y decir que le mentiste a nuestra hija toda su vida? ¿Que su esposo, que ella cree que murió trágicamente, en realidad es un criminal buscado? ¿Qué tipo de trauma crees que eso causaría a Raquel? Raquel sintió el estómago hundirse. Él estaba usando a Isadora como arma contra ella, como siempre había hecho. «¿Qué quieres, Enrique?» «Por el momento, solo una conversación civilizada», respondió él, avanzando más hacia dentro de la casa. «Y después, bien, oí decir que las hijitas de Braganza son la llave para una fortuna considerable». El horror de la comprensión atravesó a Raquel como un rayo. No era una visita accidental, era un plan, y las gemelas eran el blanco. «No vas a tocarlas», declaró, la voz temblando de rabia. «Sal ahora, o grito». «Grita», desafió Enrique, súbitamente, sacando un arma del bolsillo interno del saco. «Y veremos quién llega primero, el auxilio o la bala». En aquel momento exacto, la puerta lateral se abrió, e Isadora entró, seguida por Aurora y Elisa en sus sillas de ruedas. Las tres se congelaron al ver la escena, Raquel pálida de miedo, un extraño armado en medio del vestíbulo. «¿Mamá?», llamó Isadora, la voz temblorosa de confusión. Enrique se giró lentamente, una sonrisa formándose al ver a su hija por primera vez en una década. «Isadora», dijo, la voz artificialmente embargada de emoción, «mírate, toda crecida». Raquel vio el shock absoluto recorrer el rostro de su hija, seguido por la más pura incredulidad. «¿Quién eres tú?», preguntó la adolescente, aunque un inicio de comprensión ya comenzaba a formarse en sus ojos. «Soy tu padre, querida. Enrique Nogueira. Estoy vivo, como puedes ver». El silencio que siguió fue ensordecedor. Raquel podía casi oír el mundo de Isadora derrumbándose, todas las verdades en las que había creído haciéndose pedazos frente a sus ojos. «Mi padre está muerto», respondió Isadora finalmente, la voz extrañamente firme. «Murió en un accidente cuando yo tenía 5 años». Enrique sacudió la cabeza con falsa tristeza. «¿Es eso lo que tu madre te dijo? Qué mentira conveniente, ¿no crees? La verdad, mi hija, es que fui injustamente apresado, y tu madre, en lugar de apoyarme, eligió borrar mi existencia de tu vida». Los ojos de Isadora se volvieron hacia Raquel, llenos de preguntas silenciosas y dolor. «Mamá, ¿es verdad?». Raquel sintió lágrimas quemando en sus ojos. Este era el momento que había temido por años, la verdad expuesta de la peor manera posible. «Isadora, yo...». «Sí, es verdad», Enrique la interrumpió. «Tu madre prefirió contarte que yo estaba muerto a admitir que se casó con un hombre que el sistema injustamente persiguió». Aurora, que observaba la escena en silencio hasta entonces, movió su silla algunos centímetros hacia adelante. «Estás mintiendo», declaró con la franqueza cortante que era su marca registrada. «Tu lenguaje corporal, el modo en que tu mano aprieta el arma, no eres una víctima del sistema. Eres un depredador». Enrique pareció momentáneamente desestabilizado por la intervención de la niña, pero luego recuperó la compostura. «Qué inteligente eres, pequeña Braganza. Por eso tú y tu hermanita serán mis invitadas especiales hoy». Él apuntó el arma directamente hacia Raquel. «Ahora, todos ustedes van a acompañarme calmadamente hasta el coche estacionado allá afuera, sin gritos, sin alarmas, o mamá aquí será la primera en sangrar».
El terror helado que recorrió a Raquel en aquel momento no era por sí misma, sino por las 3 niñas que ahora estaban a merced de un hombre capaz de cualquier cosa. «Enrique, por favor», imploró. «Ellas son solo niñas, déjalas fuera de esto». «Niñas ricas», corrigió él con una sonrisa cruel. «Hijas del hombre que puede pagar millones para tenerlas de vuelta». Fue en ese momento que Elisa, la más quieta de las gemelas, la que casi nunca hablaba, apretó disimuladamente un botón en el lateral de su silla. Un pequeño gesto que pasó desapercibido por Enrique en su momento de triunfo. Leonardo estaba en su oficina, revisando documentos para una nueva clínica que sería inaugurada el mes siguiente, cuando la luz roja de emergencia parpadeó en el panel discreto instalado en su mesa. Era un sistema de seguridad conectado a las sillas de las niñas, un botón de pánico que Beatriz había insistido en instalar años atrás y que nunca había sido accionado hasta entonces. Abandonando todo, corrió para el pasillo principal, a tiempo de ver el vestíbulo a través de una puerta entreabierta. Un hombre armado, Raquel pálida, las niñas atemorizadas. Con el corazón latiendo contra el pecho, Leonardo retrocedió silenciosamente y tomó su celular, marcando primero a la seguridad de los portones, después a la policía. Mientras hablaba en susurros, se dirigió a la armería, otro resquicio de un pasado en el que su mayor preocupación era la protección de la familia contra asaltos convencionales. En el vestíbulo, Enrique comenzaba a conducir al grupo hacia afuera, Raquel al frente, seguida por Isadora, que empujaba las sillas de las gemelas. «¿A dónde nos estás llevando?», preguntó Aurora, la voz firme a pesar del miedo evidente. «Para un paseo», respondió Enrique, la sonrisa falsa nunca dejando su rostro. «Su papi va a recibir instrucciones sobre cómo puede tener a sus princesas de vuelta. En cuanto a ti, Isadora, bien, es hora de pasar un tiempo de calidad con tu verdadero padre». Isadora se mantuvo en silencio, pero sus ojos encontraron los de Raquel, comunicando algo que solo las dos entendían. Años viviendo solo una con la otra habían creado un lenguaje mudo entre madre e hija. Cuando llegaron al césped que separaba la casa del portón principal, Raquel se dio cuenta de que los guardias no estaban en sus puestos habituales. Enrique había planeado todo, o tenía un cómplice interno. «No va a funcionar», dijo ella, intentando ganar tiempo. «La policía será activada automáticamente si las niñas pasan por el portón sin autorización. Las sillas tienen GPS». Era una mentira, pero Enrique titubeó por un segundo, tiempo suficiente para que Isadora, en un movimiento sorprendentemente rápido, empujara las sillas de las gemelas para lados opuestos, creando confusión. Enrique insultó, apuntando el arma ora para un lado, ora para otro, momentáneamente desorientado. Fue el instante que Raquel necesitaba para avanzar contra él. Lo que siguió fue caótico. Raquel agarró el brazo armado de Enrique, luchando para desviar el arma de cualquiera de las niñas. Isadora gritaba por ayuda mientras intentaba proteger a las gemelas. Aurora, con presencia de espíritu impresionante, usó los controles de su silla motorizada para avanzar rápidamente contra las piernas de Enrique, desequilibrándolo. Un disparo resonó por el jardín, seguido por gritos. Por un momento terrible, Raquel pensó que una de las niñas había sido alcanzada, pero fue Enrique quien se tambaleó hacia atrás, sangre manchando la manga de su saco. Leonardo estaba allí, a pocos metros de distancia, un arma firmemente segura en sus manos. Sus ojos, normalmente calmos y controlados, quemaban con una furia primitiva. «Aléjate de mi familia», ordenó, la voz más fría y peligrosa de lo que Raquel jamás había oído. Enrique, herido pero aún armado, rió amargamente. «¿Tu familia? ¡Qué conmovedor! El millonario solitario, la enfermera dedicada y las niñas rotas. ¡Qué cuadro perfecto forman ustedes!». Leonardo avanzó un paso más, el arma inquebrantable en su mano.
Suelta el arma. Ahora. Enrique parecía calcular sus chances. Su mirada saltó de Leonardo a Raquel, después a las niñas, y finalmente a Isadora, que lo observaba no con miedo, sino con una repulsa absoluta. «No eres mi padre», declaró ella con una firmeza sorprendente. «Mi padre murió hace 10 años. Eres solo el hombre que donó ADN». Las palabras parecieron alcanzar a Enrique más profundamente que el disparo en su brazo. Por un momento, algo semejante al dolor genuino atravesó su rostro. Entonces, en un gesto repentino, él giró el arma en dirección a Isadora. Raquel se movió sin pensar, lanzándose al frente de su hija en el exacto momento en que Leonardo disparaba nuevamente. 2 disparos sonaron casi simultáneamente. Enrique cayó pesadamente en el césped, alcanzado en el pecho. Raquel sintió un dolor agudo en su hombro, pero permaneció de pie, un escudo humano frente a su hija. Sirenas anunciaban la llegada de la policía, el sonido creciendo en intensidad, mientras Leonardo corría hacia ellas, soltando el arma para abrazar primero a las gemelas, y después, en un gesto que sorprendió a todos, incluyendo a sí mismo, atraer a Raquel e Isadora al mismo abrazo protector. Las horas siguientes pasaron en un borrón de luces de ambulancia, preguntas policiales y curaciones de emergencia. La herida de Raquel, aunque dolorosa, no era grave. La bala apenas rozó su hombro. Enrique, por otro lado, estaba en estado crítico, siendo transferido a un hospital penitenciario bajo vigilancia policial. Sentada en la sala de emergencia, con Isadora sosteniendo su mano mientras un médico finalizaba la curación, Raquel sentía como si hubiera vivido varias vidas en un solo día. «Lo siento», susurró a su hija, lágrimas finalmente escapando tras horas de adrenalina y shock. «Debería haberte contado la verdad hace mucho tiempo». Isadora apretó su mano con más fuerza. «Ya lo sabía, mamá, o al menos sospechaba. Encontré recortes de periódicos antiguos entre tus cosas hace algunos años, sobre su juicio». Raquel la encaró, atónita. «¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo?» Isadora asintió, sus ojos revelando una madurez que trascendía sus 15 años. «Y entendí por qué mentiste. Estabas protegiéndome, como siempre has hecho, como hiciste hoy, lanzándote al frente de aquella bala». El médico se apartó discretamente, dándoles privacidad en aquel momento intenso. «¿No estás enfadada, dolida?», preguntó Raquel, casi con miedo de la respuesta. «Claro que estuve confundida cuando lo descubrí, triste también, pero nunca enfadada contigo, mamá. ¿Cómo podría? Has sacrificado todo por mí. Has construido una vida desde cero, sola, solo para que yo pudiera crecer lejos de su sombra». Raquel atrajo a su hija a un abrazo apretado, ignorando el dolor en su hombro. Nada importaba más que aquel momento de verdad y aceptación entre ellas. La cortina de la sala de emergencia se abrió suavemente. Leonardo estaba allí, con Aurora y Elisa en sus sillas al lado de él. Los 3 parecían exhaustos, pero había algo nuevo en sus miradas. Una cohesión, como si finalmente hubieran encontrado el camino de vuelta unos para los otros a través del caos de aquel día. «¿Podemos entrar?», preguntó él, la voz gentil. Raquel asintió, secando sus lágrimas. Las gemelas avanzaron inmediatamente, cada una tomando una de sus manos con expresiones preocupadas. «Fuiste tan valiente», susurró Elisa, su voz raramente oída aún más preciosa en aquel momento. «Todas ustedes lo fueron», corrigió Leonardo, incluyendo a Aurora e Isadora en su mirada de admiración. «¿Y tú?» Él se giró hacia Raquel, incapaz de encontrar palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía. «Salvaste a mis hijas. Nos salvamos mutuamente», respondió Raquel suavemente.
Es lo que las familias hacen. La palabra flotó en el aire entre ellos, cargada de significado. Familia. Lo que había comenzado como un arreglo profesional se había transformado en algo mucho más profundo, forjado no por la sangre, sino por las decisiones diarias de amor y protección. 3 meses después, la hacienda Braganza estaba irreconocible. Los jardines, antes meticulosamente arreglados, pero raramente usados, ahora albergaban una rampa de skate adaptada donde Aurora practicaba maniobras en su silla deportiva especial. Un pequeño taller de arte había sido construido bajo un árbol frondoso, donde Elisa, que había descubierto una pasión por la pintura, pasaba horas expresando en colores los sentimientos que aún luchaba para verbalizar. Isadora se había convertido oficialmente en monitora en un proyecto social en las clínicas de Leonardo, donde niños con discapacidad recibían no solo tratamiento médico, sino también clases de refuerzo escolar y orientación vocacional. Su sueño de estudiar Derecho permanecía vivo, ahora con una dirección más específica, especializarse en derechos de las personas con discapacidad. Raquel, recuperada completamente de la herida, había asumido un papel que iba mucho más allá, de cuidadora. Coordinaba ahora el Departamento de Humanización de las Clínicas Braganza, implementando protocolos que trataban a los pacientes no solo como casos médicos, sino como personas enteras, con necesidades emocionales y sociales. Y Leonardo, la transformación más sorprendente tal vez fuera la de él. El hombre que antes vivía para el trabajo, escondiéndose de su dolor en interminables informes y reuniones, ahora salía de la oficina puntualmente a las 5 de la tarde, ansioso por retornar a la casa que finalmente había vuelto a ser un hogar. En aquella tarde de domingo, una pequeña celebración acontecía en el jardín. Era el cumpleaños de Elisa y Aurora. 11 años, conmemorados no con una fiesta grandiosa e impersonal como la que Leonardo había organizado tras la muerte de Beatriz, sino con un picnic íntimo, solo la familia y algunos pocos amigos que las gemelas habían hecho en la escuela a la que ahora asistían. Sentada bajo la sombra de un árbol, Raquel observaba la escena con una sensación de plenitud que nunca había imaginado posible. Leonardo ayudando a Aurora a servir el pastel, mientras Elisa explicaba animadamente a una amiga el significado de los colores en su nueva pintura. Isadora, sentada en el césped, tocaba la guitarra, un talento recién descubierto que estaba compartiendo con su pequeño círculo de nuevas amigas. «¿Qué te ronda por la cabeza?», dijo Leonardo, acercándose para sentarse al lado de ella. Raquel sonrió, inclinándose ligeramente contra su hombro en un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. «Estaba pensando en lo impredecible que es la vida», respondió. «Hace un año éramos extraños viviendo en mundos completamente diferentes». Leonardo asintió, sus ojos siguiendo a las gemelas con un amor que ahora se permitía demostrar abiertamente. «¿Sabes qué me dijo Aurora ayer?», comentó, una sonrisa jugando en sus labios. «Que finalmente entiende por qué mamá siempre insistió en que necesitábamos una familia completa. No porque hubiera algo malo en ser solo nosotros tres, sino porque el amor se multiplica cuando es compartido». Raquel sintió lágrimas formándose. Beatriz, incluso ausente, aún estaba presente en las lecciones que había dejado para sus hijas. Ella era una mujer sabia, observó suavemente. «Sí, lo era», concordó Leonardo, tomando la mano de Raquel, entre las suyas, «y estoy seguro de que aprobaría lo que estamos construyendo aquí». Lo que estaban construyendo no tenía nombre aún, era demasiado nuevo, demasiado frágil para ser etiquetado. Pero era real, nacido no del romance idealizado de los cuentos de hadas, sino de algo mucho más profundo. Comprensión mutua, respeto y la elección diaria de caminar juntos a través de las tormentas de la vida. Enrique, recuperado de sus
heridas físicas. Había sido condenado a 20 años más de prisión por intento de secuestro, allanamiento y amenaza. Su sombra, que por tanto tiempo había pesado sobre Raquel e Isadora, finalmente se disipaba. «Mamá, Leonardo, vengan a ver el regalo que las niñas acaban de abrir», llamó Isadora, haciendo señas animadamente. Se levantaron juntos, manos aún entrelazadas, y caminaron en dirección a los niños. En el centro de la rueda, Aurora y Elisa exhibían con orgullo un álbum de fotografías que Isadora había montado cuidadosamente. Imágenes de los últimos 6 meses que habían pasado juntos, documentando no solo eventos especiales, sino también momentos cotidianos. Desayuno con todos aún en pijamas, Leonardo leyendo historias para las niñas antes de dormir, Raquel enseñando a Elisa a hacer panquecitos, Aurora e Isadora compitiendo en juegos de mesa. La última página contenía una fotografía reciente de los 5, tomada durante un paseo a la playa. Bajo ella, escrito con la caligrafía elegante de Isadora, una simple frase: «La familia que elegimos». «Es perfecto», declaró Aurora, su usual tono de desafío sustituido por una suavidad rara. «Es el mejor regalo», concordó Elisa, su voz aún baja, pero cada vez más confiada. Leonardo se arrodilló entre las sillas de sus hijas, abrazándolas con el abandono emocional que antes le era imposible. «El mejor regalo es tenerlas a ustedes», dijo, la voz embargada. «A todos ustedes», agregó, mirando hacia Raquel e Isadora. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados que recordaban a Raquel el inicio de aquella jornada. La primera puesta de sol que había observado desde aquel mismo balcón, meses atrás, cuando aún era solo una enfermera contratada para cuidar de 2 niñas difíciles. La vida había cambiado de maneras que nunca podría haber previsto. El dolor no había desaparecido completamente. Aún había días difíciles, pesadillas, momentos de inseguridad, pero ahora había algo más fuerte que el dolor, la certeza de que no necesitaban enfrentarlo solos. Las sillas de ruedas de las gemelas permanecían una realidad inmutable de sus vidas. La pérdida de Beatriz continuaría siendo una herida que, aunque cicatrizada, nunca desaparecería completamente. Las sombras del pasado de Raquel con Enrique aún ocasionalmente visitaban sus sueños, pero ninguna de estas verdades definía o quiénes eran, o en qué podían convertirse juntos. «Miren», exclamó Elisa súbitamente, apuntando hacia el cielo. «Una estrella fugaz». Todos miraron hacia arriba, observando el rastro luminoso que cortaba el firmamento. Por un momento, quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios deseos silenciosos. Raquel no necesitó cerrar los ojos para hacer su pedido. Miró alrededor, hacia aquella familia improvisada e imperfecta que había encontrado cuando menos lo esperaba, y supo que ya tenía todo lo que podría desear. La verdadera familia, al fin y al cabo, no era definida por la sangre o por la perfección, sino por la elección diaria de amar, proteger y creer, incluso especialmente cuando todo parecía derrumbarse.